El día de hoy nos corresponde revisar el tema de regímenes políticos. Recordemos que ya habíamos visto lo que es un estado. Un estado debe tener un gobierno, un territorio, una población y pues ahora veremos las formas de gobierno traducidos en regímenes políticos. Es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y por lo que voy a pedirles, compañeros, ya saben el protocolo para este tipo de situaciones. Y el día de hoy no ocuparemos un PowerPoint, vamos a ocupar una plataforma de Prezi. Espero que sea un poquito más dinámico, espero que sea de su agrado y pues vamos a comenzar, ¿sale? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hablar sobre los regímenes políticos, ¿sale? Para efectos de nuestra materia, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que un régimen político es pues un conjunto de instituciones y normas que regulan un gobierno, ¿sí? Y que regulan también la lucha del poder dentro de un estado. También regulan las instituciones que garantizan la repetición constante de determinados comportamientos y procedimientos que hacen posible el desempeño regular y ordenado del poder, es decir, la forma de organización del poder público para evitar pues el caos y la anarquía y también para poder garantizar el funcionamiento mismo del Estado dentro de un ámbito pacífico, ¿no? En primer lugar, quisiera que repasáramos los conceptos de Estado y de nación. Y si recuerdan, en primer lugar, el Estado, pues es una organización jurídica organizada con territorio, una población y un gobierno determinado. Es decir, los elementos básicos del Estado es territorio, población y tener una soberanía o un poder constituido. Y también tenemos a la nación, que la diferencia es de que la nación es el conjunto de los habitantes de un mismo territorio, que comparten cultura, símbolos, ideología, patriotismo o nacionalismo. También hablábamos que si bien es cierto el nacionalismo ha sido atacado en muchas ocasiones, no podría existir el concepto de estados modernos sin el sentimiento nacional derivado del nacionalismo. Y bueno, pues continuamos. Bien, régimen político. Bueno, esto creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Es un conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Las instituciones garantizan la repetición de determinados procedimientos y comportamientos que hacen posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder dentro de un Estado, así como pues el ejercicio mismo de la vida del Estado, ¿no? Ahora, aquí es necesario mencionar que existen varios tipos de regímenes. Pueden ser democráticos, autocráticos, monárquicos, populistas, pluripartidistas o unipartidistas. En el transcurso de esta clase voy a intentar que podamos ver todos los tipos de regímenes políticos y al menos aquellos los más importantes, ¿no? Sobre todo los que aún se encuentran vigentes o tienen cierta vigencia. Muy bien, ahora hablemos un poco de la organización de los estados, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, los estados democráticos, los autocráticos y los fundamentalistas o también llamados teocráticos. Entonces, los estados pueden ser democráticos, es decir, cuando el poder se basa en el derecho, la participación popular, que puede ser presentativa, participativa, pluralista o populista, o en estados totalitarios y autoritarios, que puede ser
que se trate de dictaduras con privación de ciertos derechos o dictaduras en donde solamente se permite algún tipo de partido e ideología, o estados fundamentalistas o de fundamento religioso, en donde no hay distinción entre el liderazgo religioso y la administración del Estado, como es el caso de Irán, por ejemplo, que es una república islámica. Bien, seguimos hablando, jóvenes. Los estados populistas, pues, se caracterizan por un régimen nacionalista que tienen rasgos autoritarios y también buscan el apoyo del movimiento o la legitimación del gobierno a través de las masas y del clientelismo político. Entendiéndose el clientelismo político, una serie de dádivas que hacen que los gobernados voten por el partido en el poder no porque sean simpatizantes del partido, sino porque se vuelven dependientes de ese paquete social que ofrecen. También, por ejemplo, nos encontramos con los estados pluripartidistas, que se identifican dentro de los regímenes democráticos en los que encontramos dos o más partidos que se van a disputar el poder público y el poder político. También vamos a encontrar los estados unipartidistas, que es al contrario, son regímenes políticos en los que vamos a encontrar solamente un partido, que es el que tiene el monopolio de la actividad política legítima y que su rasgo esencial es que vamos a encontrar un Estado con tendencias dictatoriales. Las formas de gobierno que vamos a ver a continuación son las que son más aceptadas, ¿ok? Son las que se entienden como estandarizadas, se entienden como generales, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, jóvenes, entonces continuamos. Hablemos un poco de la autocracia, jóvenes. ¿Qué es la autocracia? Bien, la autocracia es esta forma de gobierno que tiene como característica que el poder se concentra en una sola persona, sin restricción alguna. Muchas veces esta persona es considerada divina o se le consideraba representante de alguna deidad en la tierra. Los gobernados tenían la característica o tienen la característica de que siguen al gobernante de una forma fanática y no son capaces de contradecirlo. También tiene la característica de que tienden a hacer uso del poder militar contra otras naciones o contra otros pueblos vecinos. También no existe una división de poderes porque los tres poderes recaen sobre el autócrata. Eh, Generalmente se suprimen libertades, religiones, a los disidentes se les persigue o se les elimina, y también se persigue y se elimina ideologías que representen para el régimen un peligro. También en el aspecto del poder político, siempre el gobernante va a realizar las acciones de fortalecer su poder ante, ante el pueblo, sobre todo de facultades que ya tenga. Es decir, continuamente va a estarse dando nuevas facultades, nuevas potestades para hacer un gobierno cada vez más grande y cada vez más controlador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de gobiernos fueron autocracias? Podríamos mencionar el Imperio Romano y también un periodo de la Rusia zarista. Se denominaron como autocracias debido a que no existía ningún tipo de poder y ningún tipo de regulación que frenara los designios y las formas que el autócrata tenía para gobernar a su pueblo. Bueno, la siguiente forma de gobierno
se le conoce como la oligarquía. La oligarquía es un sistema de gobierno que tiene como característica que el poder se concentra en un grupo muy limitado de personas y generalmente estamos hablando de gente de la misma casta o misma clase social. Y esta clase social tiene la característica de ser una clase social alta, que son propietarios de los medios económicos. Entonces estamos hablando de un gobierno de camaraderías en los cuales los que tienen el dinero manejan el gobierno o influyen de una manera muy grande dentro del gobierno. Ahora, se le considera la forma deformada de la aristocracia. ¿Por qué? Recordemos que la aristocracia era el gobierno de los mejores, de los más aptos, de los más sabios, de las instituciones morales y éticas. Y en este caso no es así. ¿Por qué? Porque no son estos criterios los que determinan si estas personas son aptas para estar dentro del gobierno o no, sino solamente la capacidad económica que ellos generan o que heredan. Es decir, ellos pueden ser económicamente acaudalados, pero no ser cultos, ni tampoco ser morales, ni tampoco ser modelos para la sociedad. Entonces, ese es el pequeño problema de la oligarquía. También encontramos que no existe una división de poderes y si existen, se encuentran intervenidos de forma fáctica. Es decir, en el papel pueden ser independientes, pero están intervenidos porque hay intereses muy fuertes de los oligarcas dentro del gobierno. También podemos decir que ejercen el poder público para sí mismos y generalmente echan mano de la represión para desaparecer a los disidentes, ¿no? Que por lo general serán aquellos que pongan en peligro sus intereses económicos. Bueno, formas o ejemplos, los Medici en Florencia se les consideró una oligarquía, también se considera que actualmente la Federación Rusa, eh, el presidente Vladimir Putin está rodeado de ciertos grupos oligárquicos. Entonces, esos dos son dos ejemplos de eh, gobiernos que se consideraron o que se consideran que tienen cierto porcentaje de oligarquía dentro de su actuar o dentro de su historia, ¿no? Entonces, pues continuamos. La siguiente forma de gobierno es la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno antigua, tan antigua como la democracia clásica. Tiene como características que es una familia, no solamente es el monarca, sino es una familia que se instituye en una dinastía o una casa dinástica. ¿Sí? Esta casa dinástica encarna la identidad nacional de su país y su cabeza es el monarca, quien generalmente funge como símbolo de unión o convergencia política y también al mismo tiempo funge como el jefe de Estado. ¿Ok? Ahora, la monarquía puede ser parlamentaria, constitucional o absoluta. En el caso de una monarquía parlamentaria, encontramos un rey básicamente despojado o con las manos atadas, porque la mayoría de las facultades políticas se encuentran en el Parlamento. En el caso de una monarquía constitucional, encontramos a un rey que comparte sus poderes con un Congreso o con un Parlamento, y puede ser jefe de Estado y jefe de gobierno, o ser solamente jefe de Estado y tener un jefe de gobierno aparte, pero la diferencia es de que en una monarquía constitucional el rey sí conserva ciertas cuotas de poder político. En una monarquía absoluta, como por ejemplo del viejo régimen del siglo XV o XIV, encontramos los monarcas absolutos, es decir, que ellos eran o tenían depositados en su persona el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y la soberanía del país. Entonces, también
encontramos que se basa en un pacto social muy primigenio. Cuando los monarcas violan ese pacto fundamental, pueden ocurrir golpes de Estado o pueden ocurrir derrocamientos, como lo que ocurrió con Luis XVI en Francia, ¿no? Gobiernos que son monarquías actualmente: España es una monarquía constitucional, Reino Unido es una monarquía parlamentaria, Canadá es una monarquía constitucional, pero aquí es muy gracioso porque Canadá se identifica a sí misma como una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. En el caso de Holanda es una monarquía constitucional que ha aplicado de forma exitosa ciertas tendencias o corrientes sociales. Muy bien, entonces, pues vamos a continuar, jóvenes. La república. La república es la forma de Estado y de gobierno más exitosa, por así decirlo, que nos podamos nosotros encontrar. Tiene como principal característica que vamos a encontrar que los habitantes de este estado pueden participar en la vida pública, ¿ok? Ahora, la soberanía es representada por los funcionarios, no solamente por un gobernante o por una figura central. Existe o vamos a encontrar una división de poderes, es decir, vamos a encontrar un ejecutivo, vamos a encontrar un legislativo y vamos a encontrar un órgano de justicia. Ahora, generalmente se van a basar en las repúblicas se van a basar en la democracia como forma de elección y toma de decisiones. Y también vamos a encontrar órganos o instituciones que deberán promover pues una convivencia sana y justa. Ahora, hacia el exterior, las repúblicas generalmente son de no intervención, salvo a limitadas excepciones, ¿no? Ahora, hablando un poco de ejemplos de gobiernos, pues ustedes saben, la mayoría de los gobiernos en el mundo son repúblicas. México, Guatemala, Costa Rica, Francia, Alemania, todos son repúblicas, todos están formados o forjados dentro de ese mismo conjunto de principios. Bueno, entonces continuamos. La siguiente es la democracia, que es una forma de gobierno también primigenia, en el cual los habitantes del Estado ejercen la soberanía. ¿Sí? Es muy parecida a la república porque se concatenan. Muchas veces la democracia y la república van juntas. ¿Sí? Ahora, en esta forma de gobierno es representativa en los funcionarios del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de que puede ser una democracia representativa. Es decir, los ciudadanos no van a representarse a sí mismos ante un órgano del Estado, sino que van a designar a través del voto a representantes que van a hablar por ellos, ¿no? Entonces también tenemos que vamos a encontrar los tres poderes, vamos a encontrar que son generalmente regímenes democráticos, vamos a encontrar que son regímenes que tienen un Estado de Derecho, van a tener las reglas establecidas en una constitución o un pacto fundamental o un conjunto de leyes constitucionales, y de la misma forma que en la república, el objetivo del Estado es la convivencia sana y mutua, y sobre todo la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de la vida y bienestar de sus ciudadanos. Bien, entonces pues continuamos. Ahora hablaremos de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es aquel gobierno que es esencial y fundamentalmente religioso. ¿Ok? El fundamento filosófico de estos gobiernos es una
corriente religiosa determinada, ¿ok? Ahora, la organización del Estado va a girar alrededor de los principios y la doctrina de una religión determinada, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que generalmente no encontramos una división de poderes, sino que es la institución religiosa mayoritaria la que ejerce esos poderes. Ujú. Por ejemplo, vamos a encontrar que los ministros de culto van a ser funcionarios públicos o inclusive el jefe de Estado es parte de la jerarquía de una religión o se declara líder de una religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo, los estados islámicos, encontramos que, por ejemplo, la organización de los estados islámicos debe regirse por lo que dice el Corán, ¿no? En la Suna y en el Hadith, que son dichos y los hechos que dejó Mahoma, y también encontramos que no hay una división de poderes. Y por el otro lado podríamos citar también a la Santa Sede del Vaticano, en la cual es una teocracia, eh, en la cual tenemos un gobernante que se dice el vicario de Cristo sobre la tierra, ¿no? Y entonces él básicamente tiene sobre sí los tres poderes de la Santa Sede, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, Esos son ejemplos de estados netamente religiosos o también llamados teocráticos, en la cual el argumento religioso pasa a ser el centro de la vida pública de un estado. Bien, ahora hablemos del fascismo. Bien, el fascismo es una forma de gobierno que se caracteriza por perseguir, ansiar, buscar o intentar imponer, o si ya lo tienen, preservarlo, el poder absoluto y concentrar más de un poder sobre un solo individuo. ¿Sí? Es un gobierno de facto en el cual no existe una división de poderes. Y si existe, está plenamente intervenido, ¿sale? Y dentro de esta ideología, el Estado es todo, ¿sí? No se puede ir en contra del Estado, ¿sí? Es dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Y también se van a limitar derechos y libertades, se van a limitar derechos humanos, se va a anular cualquier tipo de soberanía popular, porque generalmente los regímenes fascistas lo que buscan es el control absoluto de todos los aspectos de la vida, inclusive de la cotidianeidad de sus gobernados. Ejemplos de gobiernos fascistas, pues la Italia de Mussolini, la Alemania de Adolf Hitler y el régimen de Franco en España, ¿no? Entonces, pues continuamos. Ahora, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Su fundamento ideológico son los postulados de Karl Marx, es decir, el manifiesto comunista, generalmente. Propone la propiedad estatal y colectiva de los medios de producción. ¿Cuál es este problema? Que dentro del socialismo desarrollan economías planificadas y dirigidas por el Estado. Es decir, qué gastas, cuánto gastas y cómo lo vas a gastar o cuánto puedes ganar o percibir, lo va a controlar el Estado. Y no vas a poder ganar más de lo que ellos establezcan como parámetro.
Bueno, también tienen la característica de limitar derechos humanos y lo curioso aquí es de que existe solamente un partido oficial en los casos de gobiernos socialistas, ¿no? Un momento, ya casi acabamos, jóvenes. Y ahora, populismo, ¿sí? Populismo es, yo lo diría como una deformación de la forma de gobierno de la República, porque en sí nos encontramos ante un gobierno o una forma de organización que pues se centra en un régimen personalista de un líder carismático, un líder mesiánico, que cuenta con el respaldo de una gran cantidad de personas. Ahora, la organización popular emana de los intereses del Estado dentro de esta forma de gobierno. El populismo también tiene la característica de que va a presentar o siempre va a intentar presentar grandes paquetes de programas sociales con los que van a intentar ganarse la simpatía y sobre todo el clientelismo también de los gobernados. Ejemplos de países que son populistas, Venezuela y pues no sé qué otro país ahí que tiene una bandera tricolor y un escudo en medio, ¿verdad? No sé qué país sea, que lo gobierna un partido que se llama Morena, pero bueno, continuamos. Ahora, hablemos de los sistemas de gobierno. Ya hablamos de las formas, ahora hablemos de los sistemas. Los sistemas de gobierno pueden ser, pues, en primer lugar, el presidencialismo. Por ejemplo, México es un sistema presidencialista en los cuales el Ejecutivo tiene una serie de poderes constitucionales e incluso metaconstitucionales, entendiéndose por poderes metaconstitucionales aquellos que se tienen de facto, pero que no se encuentran en la Carta Magna. ¿Ok? Entonces, aquí en México hemos sido profesionales para que los presidentes tengan poderes metaconstitucionales. Bueno, entonces iniciamos. Ahora, características del sistema presidencialista. Bueno, en primer lugar vamos a encontrar un presidente, ¿sí? Que generalmente es electo de forma popular y general. El jefe, el presidente, perdón, es el jefe de Estado. El presidente pues no puede disolver el Congreso, ¿ok? Como por ejemplo sí lo puede hacer un rey o un u otro tipo de gobernante afín. ¿Por qué? Porque sí tienen esas capacidades, ¿no? De disolver un Congreso. Sin embargo, aquí no, porque se consideraría antidemocrático. También se considera que el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo. Ahora, hablando de los miembros del Congreso, que es el órgano legislativo con el cual el presidente comparte poderes, ellos son pues electos popularmente, representan a la población que los votó, eh, no pueden censurar al presidente ni hacer que dimita, y también los miembros del Congreso, perdón, pues no son compatibles, eh, los miembros del gobierno, pero no son compatibles con los del Congreso. Sobre todo por el aspecto de la institucionalidad, ¿no? Los funcionarios dentro de las instituciones desarrollan, como ya lo vimos antes, conductas y procesos que los ayudan a contribuir a que el Estado camine. Sin embargo,
el Congreso, la labor legislativa es muy diferente a la labor administrativa que podría tener una rama del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del Congreso se escriben o los congresistas hacen las leyes, ¿no? Entonces, un administrativo del Ejecutivo solamente podrá revisar la constitucionalidad y la competencia para ver si vetan la ley o no vetan la ley. Es decir, existen varias diferencias muy puntuales por las cuales los miembros del gobierno no son compatibles con los miembros del Congreso, sobre todo por esta institucionalidad y esta distribución del trabajo. Bien, seguimos con las características del gobierno presidencialista. ¿Sí? La política exterior, las leyes y la seguridad nacional requieren la concurrencia de todos los poderes, es decir, el legislativo y el ejecutivo, y en su dado caso, pues el judicial. La mayoría del Congreso es fundamental para que el presidente, en en la elaboración de leyes y dentro de su haber, generalmente el Ejecutivo tiene el derecho de veto, pero el Congreso tiene el derecho al resello, es decir, si dos, de, 2/3 de la Cámara votan, entonces se considera que en verdad hay una manifestación genuina, ¿no? De que se necesita aprobar algo que fue vetado. Aquí también lo conocemos en la Constitución. Continuamos. Seguimos con los sistemas de gobierno y hablamos o vamos a hablar ahora acerca del sistema republicano. Ahora, las repúblicas ya vimos que son estas formas de gobierno que se fundan en la democracia, tienen instituciones, se instituyen para proteger derechos fundamentales, se instituyen para poder proteger a sus ciudadanos, es la palabra que buscaba. Ahora, las repúblicas generalmente son democráticas, pero pueden ser unitarias o federales, ¿sale? Entiéndose por unitarias aquellas que tienen un centro de poder absoluto y entiéndose por federales aquellas que respetan la autonomía de cada uno de los estados miembros de la federación, ¿no? Bien, ahora hablemos de el sistema presidencialista. Ah, no, perdón, este es es que me adelanté. Este es el ejemplo de un estado unitario. Por ejemplo, la República Española en su momento fue un estado unitario, es decir, tenían un centro político, los demás territorios pasaron a ser departamentos y dependían de todas las actividades que hiciera Madrid, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de una república federal, pues es México, eh, en el cual inclusive tenemos el llamado pacto federal, ¿no? Que es más en materia fiscal que otra cosa. Y bueno, continuamos. Ahora, hablemos del sistema parlamentario. Ya casi terminamos, jóvenes. El sistema parlamentario fue perfeccionado por Inglaterra. Entonces, el sistema parlamentario, perdón, me perdí. El sistema parlamentarista lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Inglaterra, pero también lo podemos encontrar en lugares tan lejanos como Israel. Es pues una forma de gobierno representativa en el cual el parlamento
pues tiene de forma exclusiva la dirección de de los asuntos del Estado, ¿no? También vamos a encontrar que el gobierno y su permanencia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Si el funcionario público pierde la confianza o cae de la gracia, por así decirlo, del Parlamento, en ese momento se cambia y se pone a otra persona. Eh, También el Parlamento no comparte con ningún otro el Estado que tiene o que tenían los jefes de Estado dentro de su territorio, por ejemplo, ¿no? Ahora, también qué características tiene. Es un gobierno dualista, es decir, si pusiéramos una pirámide, en la parte de arriba estaría el rey, pero también estaría el rey compartiendo el poder con un primer ministro, ¿sí? Que es el jefe del gabinete y que coordina la administración pública y también, seamos honestos, es carne de cañón porque si llega a pasar algo y quieren pasar sobre el rey, tienen que pasar primero sobre el primer ministro porque para que una orden del rey valga, la tiene que firmar el primer ministro. Bueno, en segundo lugar tenemos al Parlamento. El Parlamento pues va a ser de elección popular, va a ser el titular de la soberanía, va va a representar al pueblo, claro, va a representar al pueblo y pues los miembros del gobierno son a la vez del Parlamento y tienen funciones diferentes y luego coordinan su ejecución. Bueno, aquí ya dije las características del gobierno parlamentario. Bueno, pues eso ha sido todo por esta clase. Eh, ya pueden activar sus micrófonos, jóvenes, si gustan. Pues como todos estamos de acuerdo, vamos a hacer un proyecto. ¿Ok? ¿De qué se va a tratar este proyecto? Bueno, pues ahora vamos a aplicar todo lo que aprendimos en estas clases. ¿Sale? Van a hacer ustedes un proyecto como si ustedes fueran a fundar una nación. ¿Sí? Algo así como qué características quisiera que tuviera mi nación, o sea, qué tipo de sistema. Les voy a explicar. Ustedes van a crear como si fuera una micronación. ¿Sí? ¿Una qué? Como si fuera Micronación. una micronación. Ah, ya. ¿Sí? Ajá. Es decir, ¿a qué voy? Ustedes van a buscar un nombre, van a buscar una forma de gobierno, van a buscar símbolos o crear símbolos más bien. Deberán también crear el área geográfica donde va a estar. También deberán ustedes establecer el pacto fundamental. ¿Mm? ¿Qué más? Van a establecer Dijo, su En el, ideología, van a establecer si es unipartidista o pluripartidista. ¿Cómo lo van a entregar? ¿Sí? Lick se cortó, me quedé donde dice establecer, dijo el acto fundamental, El pacto. pacto. ¿A quién más se le Ya. cortó? Lick, ¿Sí? ¿me puede especificar un poquito más en lo de pacto fundamental? La Constitución. Me van a hacer un modelo constitucional y
Ya saben, la Constitución tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. Dogmática. ¿Sí? Y en caso de que fuera una monarquía, Pues tú deberás establecer el pacto fundamental. Si tu pacto fundamental va a ser una constitución, adelante. Si tu pacto fundamental van a ser leyes constitucionales como en Reino Unido, adelante. ok, ok, ya lo entendí, ya lo tengo más claro. ¿Sí? Ok. Si van a hacer Y por ejemplo, una república, si es unitaria o es federal. Si va a ser una monarquía, si es parlamentaria, si es constitucional o es absoluta. Van a generar escudo y bandera, nombre y territorio. Oiga, ¿Quién habló? ¿Quién habló? soy yo, Carlos. En el pacto fundamental y todo eso, tenemos que poner qué tipo de constitución tendríamos, bueno, o sea, especificarla bien con todas o algo breve, digo, Algo breve, algo breve. ajá, ¿Sí? nada Nada más más que cumpla con lo básico. No te vayas que a nos ir dé las ideas, ¿sí? a algo tan fundamental, digo algo tan extenso. Ok, ¿No? ok. Solamente lo que tienes que cubrir en tu documento es la organización política, ¿sí? La postura al respecto de los derechos fundamentales y en última instancia, em, pues nada más, ¿no? Si tú quieres poner más instituciones dentro tu pacto fundamental, pues te lo dejo a ti. Ok. Ahora, ¿cómo lo van a entregar? Se va a entregar en dos tiempos, ¿ok? El día, el día 16. 16 van a entregar el documento físico, ¿sí? Bueno, digital en este caso. ¿Cómo va a ir organizado? Ya saben, portada, introducción, viene el cuerpo de todo el trabajo y ya finalmente, conclusiones, ¿no? ok, y la segunda parte, ¿cómo? Perdón, yo sobre la primera parte que acaba de decir, antes de pasar a la siguiente, Héctor, perdóname. Yo pensé que había empezado la segunda porque se me cortó aquí. No, perdón. Yo sobre la primera parte, ¿qué es lo que he dicho en una introducción al cuerpo del documento que vamos a entregar y una conclusión? Ok. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Cuál es el objetivo de tener, en introducción sería, perdón, cuál es el objetivo de hacer este documento? Sí, por ejemplo, en la introducción, obviamente no te estarías introduciendo a ti, estarías introduciendo al Estado que vas a crear, ¿no? Por ejemplo, podría decir, la República de Fulanita nace por la reivindicación de bla, 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 debido a la ineptitud de los gobiernos, bla, 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 ¿no? La justificación. Ah, ya. Le podemos poner que después de derrocar el gobierno de Andrés Manuel, tuvimos que crear, después de un golpe de Estado, fue necesario. Y la conclusión Ándale. que está, o que podemos, Pasamos a tiempos más difíciles. ¿Perdón? en la conclusión, normalmente cuando es otro escrito, pues habla de lo que trató el escrito que estamos hablando, pero en este caso, ¿qué podemos hablar en la conclusión? Dímelo, creo que no te escuché, bueno, voy a subir más. Ahora sí.
Preguntaba que en la conclusión, ¿qué podemos hablar en ella? Normalmente en otros escritos en la conclusión se habla de ahora sí que de lo que se habló. Ahora sí, en la conclusión vas a escribir, ahora sí, tus conclusiones al respecto de la formación de estados, nación, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos a hacer un ejercicio de hipotético de un país, pero sin embargo en la vida real ese es un proceso muy largo, desde la consolidación de un pueblo hasta la concepción de una nación, hasta el nacimiento de un país como tal, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De la primera parte creo que ya está. Ok. Bueno, pues si ya no hay otra pregunta, pues ya tienen su tarea. Y la tarea es para el día 15. ¿Cómo van con el Nos dijo día 16. mande? Nos dijo día 16. Ándale. ¿Cuál es la Este, segunda parte? la segunda parte, Ujú. ándale, ¿Cómo van la con el segunda, ensayo del libro? pues yo ya se lo entregué anoche, Yo ya lo mandé. Ok, también. Igual también lo mandé. gracias entonces. Yo ya se lo mandé, pero también a lo último me fui un poco carrereado porque se me complicaron los últimos días en cuestión de trabajo Ujú. y pues ya no me extendí tanto. No te preocupes. ¿Sale? Igual yo tampoco no me extendí tanto, que sí nos encargaron demasiadas cosas ahorita y más el trabajo, pues está canijo. Pero bueno, espero que el ensayo le guste. Yo lo voy a leer. Sale. Bueno, jóvenes, pues y me dio mucho gusto estar con ustedes un domingo más. Y ya saben, Lick, pues cuídense, no salgan si no es necesario, sigan con las medidas de seguridad, así como el compañero que tiene su cubreboca. Este, y, Lick, antes de que se vaya, ¿qué pasó? perdón, Dime. la segunda parte, ¿cómo se va a entregar? Qué bueno que me dijiste. Ustedes van a hacer un PowerPoint y me van a exponer su proyecto de país en la clase. Es decir, ustedes van a compartir. Ahora ustedes van a compartir la pantalla. Les voy a habilitar la opción y ustedes van a presentar su proyecto hipotético de país. Obviamente deberán cubrir todas las características. Se las voy a recordar de todas maneras en el Classroom, ahí en la descripción de la clase. Y ahora sí, ahí va a ser el que tenga más imaginación. Ok. Órale. Maestro, ¿Sí? dígame, por favor, ¿puede subir la clase anterior? Lo que pasa que se me fue el internet y se me cortó la transmisión, ya no pude continuar la clase, entonces me va a faltar esa información para el trabajo, Ok, la del 27, ¿no? por favor. Ok, sí, hoy queda. Gracias. Sale. ¿Y para cuándo es la segunda parte, Lick? A enero. La segunda parte la vamos a poner para el 24. Ok. Para que hagan algo bonito, algo decente. ¿Sale, jóvenes? Correcto. Listo. Ok, Lick, enterado.
Muy bien, eso sería todo, jóvenes. Pues nos estamos viendo el siguiente domingo. Hasta luego. Vale, Hasta luego. Hasta luego.